La clase pasada estuvimos completando el ABM, ¿sí? Completamos, en realidad la clase pasada fueron los videos, ¿sí? Ya estuvimos comentando un poquito de esto. Lo que vamos a ver hoy eh, es el mismo ejercicio, pero ya respetando bien el enunciado que estaba en la guía práctica, ¿sí? A ver, está acá. Bien, en el ejercicio de la guía, el del lavadero tenía dos tablas, la base de datos. Yo ya modifiqué mi base de datos para que respete este modelo de tablas, ¿sí? Y ya le cargué un par de datos a la tabla tipo y un par de datos a la tabla lavados como para poder arrancar. Y lo que nos estaría faltando, digamos, es precisamente esto, hacer una adaptación del ejercicio para que en la ABM de los lavados, en lugar de tener el precio como teníamos antes, y yo había hecho una ABM con los datos que ya estaban en el lavado y le había sumado el dato del precio. O sea, había reemplazado el ID tipo por directamente un valor double en la clase C Sharp, que era el precio. Ahora vamos a tener que modificar el modelo y lo que vamos a hacer es armar en el ABM un combo para seleccionar el tipo de lavado que queremos seleccionar. Y en base a ese tipo, digamos, seleccionado, luego después veremos el tema del precio, etc. Bueno, otra de las cosas que vamos a ver hoy es cómo construir, digamos, también la pantalla, digamos, con un modelo que tiene que tener el modelo de clase, digamos, con el que vamos a trabajar. En nuestro caso, supongamos en el alta, nosotros trabajamos con el modelo lavados, llamamos el código, así lo vemos. En las vistas, en la vista del alta, nosotros habíamos trabajado con el modelo lavado, ¿sí? Dentro de la vista. Pero ahora, cuando trabajemos con un combo, nosotros vamos a necesitar enviarle además a esta vista los datos o el listado de tipos de lavado que va a tener para poder llenar ese combo. Como las vistas manejan un solo modelo, nosotros tenemos dos opciones para trabajar esto. Una es mandarle, o sea, seguir trabajando esto como está y mandarle a la ventana este, a través del ViewBag, ¿sí? Lo que habíamos visto de ViewBag, que podíamos enviarle datos a la ventana. Podemos hacerlo de esa forma, de enviarle los datos, eh, o podemos usar lo que se llama un view model, ¿sí? Esa es la forma con la que vamos a trabajar hoy, eh, ya que seguramente si en algún momento trabajan con esto en el mercado, lo van a llegar a ver. El view model es un concepto, ¿sí? Es un concepto. No deja de ser un modelo que va a usar una vista, ¿sí? Es un modelo que va a usar una vista. Solo que le llamamos view model porque no va a ser solo un modelo orientado a una entidad, como en este caso fue el lavado, ¿sí? O sea, nosotros teníamos la entidad lavado que representaba, en nuestro caso, una tabla de la base de datos, tenía estos campos que tenemos en el formulario, y eso era un modelo netamente de negocio, digamos, era en sí una clase, una entidad de negocio. El concepto de view model apunta a tener un model que no solo tenga el objeto de la entidad, sino también que tenga toda la información necesaria o todos los datos dinámicos que hagan que se construya nuestra página. O sea, todas las cosas de la página que sean dinámicas, ¿sí? O sea, vamos a incluir todos los datos adentro de un objeto, ¿sí? Que va a ser un model, otro model, que no va a ser exactamente un model como este, como lavado, ¿sí? No va a ser exactamente esto. ¿A qué voy? A que no va a ser un mapeo directo de una entidad de la base de datos, sino que va a ser una clase que va a tener, lógicamente, propiedades como esta, pero van a ser propiedades que nos van a ayudar a construir una vista. En nuestro caso, el view model con el que vamos a trabajar, ya después le ponemos el nombre que tengamos ganas, va a tener que tener dos cosas. Una va a ser el objeto lavado, ¿sí? Una propiedad de tipo lavado,
que siga funcionando, que siga haciendo no funcionar el ABM, lógicamente. Y luego vamos a tener otra propiedad que va a ser un listado de los tipos de lavado que tengamos en la base de datos para poder seleccionar en el combo que todavía no lo tenemos acá. Recordemos que acá tenemos solo el precio, que esto ya va a dejar de estar acá porque el precio no era uno de los campos de lavado, sino que estaba en la tabla de tipos. Entonces, estoy acá. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es armar bien, digamos, nuestro modelo de datos para poder ya empezar a trabajar a partir de ahí, antes de armar los view models, lógicamente. Lo primero que voy a hacer es crear la otra clase, digamos, que nos falta, ¿sí? Que era tipo, ¿dónde estamos? Clase. Le vamos a poner tipo y vamos a cargarle, digamos, las propiedades, vamos a poner las propiedades respetando los campos que tiene la tabla. Vamos a tener un ID, un nombre y un precio. Entonces, public int ID, public string nombre, y public double precio. ¿Sí? Ese es la clase, digamos, tipo, que respeta los datos de la base de datos, y en la clase lavado lo que ya no tendríamos es esta propiedad precio, ¿sí? La vamos a comentar acá. Lucas pregunta, profe, ¿por qué pone public y no private? El tema con esto que yo estoy trabajando acá, ¿sí? No sé si ustedes lo vieron exactamente así en programación 2, estas son properties, ¿sí? No son atributos netamente, propiamente dichos, ¿sí? Los atributos, como ya vimos antes, son, son digamos, las características que tiene una clase y nosotros siempre las tenemos que indicar con private. De hecho, si se fijan, nosotros en la nomenclatura que usábamos era, por ejemplo, private, int, id, así de esta forma. Y luego hacíamos un set y un get de esta propiedad. Por ejemplo, public void set id, acá ponemos int id, supongamos, y acá lo que hacemos era id igual a id. O sea, this.id igual a id. ¿Sí? Nosotros hacemos esto. Y lo mismo para el get. Esto, que está acá, se llama property. Y lo que hace es encapsularnos todo esto en esta línea. ¿Sí? O sea, nos evita tener que escribir el atributo y tener un setter y un getter. Pero al final de cuentas, internamente, estas propiedades, si ustedes luego debuguean y ponen un punto de interrupción, van a ver que internamente manejan las properties un atributo, ¿sí? Que se llama de la misma forma y creo, si mal no recuerdo, empezaba con minúscula o con guión bajo y el mismo nombre de la property. Después habría que revisarlo, no me acuerdo exacto, porque hace mucho no me fijo en eso, pero ese sería el concepto. ¿Sí? Es que, claro, Agustín, lo que vos decís, después no podemos llamar el método get y set, claro, precisamente, esto no solo nos evita tener que escribir el get y el set, sino que también nos permite escribir, como yo les había mostrado en el controller, a ver, el controller, no, perdón, en este, a ver si tiene, no, en este no. Bueno, pero por ejemplo, si lo vemos acá, en el formulario de alta, en la vista de alta, fíjense que si ustedes ponen model punto, model acá es un lavado, ¿sí? Ponen model punto y no tienen el get, tienen directamente la property para usar, ¿sí? Y ya pueden setear y obtener el valor. Si ustedes, por ejemplo, necesitan setear un valor, lo único que tienen que hacer es patente igual a y el valor que ustedes quieran, ¿sí? No necesitan acceder a un método set y get. En realidad, cuando hacen esto, en realidad están accediendo al set y al get. Bien. Lógicamente, si ustedes
no saben usarlo de esta forma, pueden usarlo con los atributos comunes y armar los setter y getter. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, el único tema es que la parte de Razor, no sé qué también les va a andar, digamos, con los setter y los getter. O sea, es como lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Así como estás diciendo, Denis. O sea, para el tema de Razor van a necesitar usar las properties, como lo estoy haciendo yo acá. Si no, no van a poder usarlo de esta forma. Si es un atributo privado, no voy a poder hacer esto, lógicamente. Bueno. Entonces, ahí comenté la línea del precio. Lógicamente hay cosas que van a dejar de andar. Por ejemplo, esta parte del formulario, que tampoco la íbamos a tener de todas formas. Y lo voy a dejar comentada porque voy a usar el div después para poner el combo. Voy a editar también, ya que estamos todo lo demás, me voy a ir a la clase de acceso a datos. Nosotros acá teníamos precio, lo vamos a sacar. Acá también. Lo voy a borrar directamente. Si nos queda prolijo. En los values también debería haber quedado la arroba precio, lo vamos a sacar. Ahí está. Acá en el listado de lavados se va el precio y en la búsqueda también. Bueno, todo en realidad. Acá también se va. Y acá también se va. Perdón, borro una parte nomás. Ahí está. Listo. Ya de la clase de acceso a datos ya sacamos todo lo que tenía que ver con el precio, que no necesitábamos. ¿Qué nos falta? El index tenía el precio acá. Lo voy a comentar por ahora. Lo voy a usar después. El tema con... Ahí pregunta Facundo, ¿no hay un atajo para ubicar todas las variables? Sí, las variables sí. En realidad la parte esta de ubicarlas sí, las puedo ubicar. El tema es que después voy a necesitar, lógicamente, ir comentando o ir buscando cada uno de los archivos, ¿no? Tienen ustedes, acá abajo, fíjense, lista de errores, ¿sí? Ahora no hay ninguno porque ya comenté todo lo que tenía que ver con esto, pero por ejemplo, fíjense, voy a volver a esta línea, por ejemplo, que teníamos antes, la voy a dejar y voy a dejar el error. Si ustedes se van a la lista de errores, ahí les van a aparecer todos los errores de compilación que se generan al haber comentado esta línea, por ejemplo. Precio, que ya no está más, entonces por consiguiente, todo lo que en todos los lugares donde se haya usado precio y va a dejar de compilar. Entonces, tienen que buscar acá. El único problema que tenemos que no es tan rápido de ubicar es en el tema de, creo, a ver, vamos a ver. El index era, lo cerré, acá. Esto lo comenté, a ver si lo dejo descomentado, esto debería dejar de compilar. Ah, y también, nos muestra en todos lados. Acá me marca este, sí. Ahí se van a la lista de errores y les va a marcar en todos los lugares donde lo tienen usado. O sea, en todos los lugares donde genere problemas de compilación. Bueno, eso ya está. El eliminar tenía lo mismo, sí también. Y la edición también. Bueno, creo que no me olvido de nada. Si me fijo en la lista de errores, por lo menos... es que volví a dejar esto. Lo voy a borrar. Bien. Bueno, ahí está. Ahí creo que nuestro proyecto quedó. El único tema acá va a ser ahora, esto mismo que hice para sacar un atributo es modificar y agregar el que falta, digamos, que tiene que ver con la relación entre la tabla de lavados y la tabla de tipos. O sea que va a ser este atributo, ¿sí? En lavado, yo le voy a agregar como un ID, public, int, id tipo, get, set. Ahí está. A nivel modelo ya tendríamos todo. Lo que me quedaría es modificar también lo que tiene que ver con la base de datos, ¿sí? Esto que estoy haciendo es simplemente adaptar el ejercicio que ya teníamos antes con lo que tenemos ahora. Acá voy a tener que guardar el ID tipo. Voy a crear un parámetro que se llame de la misma forma.
Y acá voy a tener que agregar algo, un parámetro también, que se llame idTypo, que es el que yo puse acá. Y, lógicamente, el dato que va a venir es el idTypo, ¿sí? Que nos va a venir como una entero. Ya el insert está listo. Las modificaciones. Después de acá, este era el método que nos traía todos los lavados, con el que llenábamos la tabla o la grilla. Acá lo que nos faltaría es, bueno, la ventaja es que este es un select asterisco, así que ya automáticamente nos va a llegar la columna. Lo único que tendríamos que agregar es que cuando llenamos los objetos lavado, que vamos a meter en cada uno de los, que vamos a ir metiendo en el list de lavados, o sea, en esta lista, ¿sí? Acá en esta línea, nos faltaría el dato del idTypo, también para poder hacer lo que necesitemos. Bueno, respecto de esto del listado, en realidad, yo acá estoy devolviendo, si devuelvo el ID, ese es el único dato que voy a tener del tipo para mostrar en la grilla. Recuerden que este método lo habíamos usado para la grilla. Por ahora yo voy a dejar el entero, dr, habitual. Vamos a dejarlo ahí, por ahora. Y ahí después modificamos un poquito los modelos y vemos qué podemos hacer. Después en este buscar lavado, lo mismo. Este es el que usábamos para cuando queríamos hacer el editar y el eliminar. Sería lavado.idTypo igual a int dr idTypo. No le quiero pifiar, me voy a fijar si se llama así. Sí, está bien, idTypo, perfecto. Este está listo. Y en el editar, si nos cambian lo que seleccionemos en el combo, pasaríamos a tener idTypo igual a @idTypo. Y, lógicamente, acá nos faltaría poner tipo y ahí tendríamos todos los parámetros. Bien. En el de la lista le puso habitual, a ver. No, idTypo. El de la lista, ¿no? No, este es buscar. Ah, tenés razón. Gracias, Emilia. idTypo. Gracias. Bien. Y ahí nos quedaría bien el modelo. Hasta ahora se entiende todo lo que modifique. O sea, lo único que estoy haciendo es hacer las modificaciones para que nos quede todo lo que tenía que ver con este modelo que vimos acá, ¿sí? De la misma forma. Nada más. Bueno, ya tenemos los métodos listos. Ahora lo único que nos falta es armar los combos, ¿sí? Armar los combos. Al menos vamos a armar el del alta rápido, como para ver cómo se agrega. Bien. Me voy a copiar. Bueno, lo voy a descomentar en realidad. Voy a borrar esto. Es lo único que no nos sirve. Bien. Y acá le vamos a poner tipo de lavado. ¿Sí? O sea, acá nos estaría quedando un espacio, digamos, nos estaría quedando el div, digamos, ya listo para agregar el control del combo adentro. De la misma forma como teníamos los textbox, los checkbox de acá arriba. Bueno, para combos lo que tenemos que usar es lo siguiente. @html. dropdownList for. ¿Sí? DropdownList son los combos, en nuestro caso. Este método, dropdownList for, es un poquito distinto, digamos, que los de arriba, digamos, por una cuestión de que precisamente tenemos que indicarle cuál es el listado de datos que tiene que mostrarse en las options, decir qué queremos que se vea de texto, y decir qué tiene que tener de value. Si nos acordamos de cómo es un combo, nosotros vamos a tener, es un tag select, ¿sí? Si recordamos el HTML puro, es un select con options adentro, ¿sí? Y cada option adentro tiene un texto, ¿sí? Opción 1, por ejemplo. Y acá, adentro de option, para nosotros, a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos que relacionar esto con una tabla de la base de datos, con de algún listado, acá para poder decir, bueno,
este era el elemento con el ID 1, por ejemplo, o el ID 4, por ejemplo. Acá en el option tenemos que tener el atributo value y setear el valor, por ejemplo, si fuera el ID 4 en la base de datos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se tendría que armar aproximadamente cuando nosotros hagamos el dropdown if for. Obviamente acá, por ejemplo, si nos vamos a los datos que tiene tipos, voy a hacer un select, yo tengo estos datos cargados. O sea, cuando se cargue mi combo, yo tengo que tener en los textos, o sea, acá, en los textos que van adentro del option, yo debería tener, por ejemplo, exterior, ¿sí? Debería mostrar esto. Y, por ejemplo, para exterior, el ID es el 2. Entonces yo debería mostrar el 2. Ahí, ¿sí? Para la segunda opción, creo que tiene el ID 3. ¿Sí? El ID 3 tiene nombre completo. Por ejemplo, yo acá hice un delete en un momento y me quedó el 1, no lo tengo, por ejemplo. Entonces yo tengo el ID tipo 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, el 3 es completo, por ejemplo. Entonces, completo. Y así con todas las opciones. Este dropdown if for nos tiene que armar esto. Entonces, necesita tres cosas. Una, los elementos que vamos a poner, digamos, en los options, y decir cuál va a ser el texto y cuál va a ser el ID. ¿Sí? O el value, mejor dicho. Bueno, ¿cómo lo hace? Es bastante simple. La primera parte es igual que las anteriores, tengo que indicar con qué atributo voy a trabajar. En este caso, yo voy a trabajar con el atributo, perdón, acá me faltó flechita, x punto y de tipo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. El segundo parámetro que recibe este dropdown if for se llama, es el select list, se llama select list. ¿Sí? Un select list item. ¿Sí? O una lista de select list. Acá tengo que crear un objeto, ¿sí? Precisamente, que se llama select list. El select list item, o sea, en realidad el select list adentro lo que va a tener es un listado de select list item. ¿Sí? Y esos select list item tienen lo que se llama un data key text y un data key value. El data key text sería lo que les había mostrado antes, serían los textos que vamos a mostrar en el combo al usuario, y el data key value son los ID que están acá. Claro, como dijo Macarena, la key y el value son exactamente esos. Entonces, tengo que crear un select list, que es este listado, digamos, de select list items, y adentro, directamente, yo lo único que hago es pasarle un listado. Por ejemplo, yo voy a poner new list acá. Fíjense, lo vamos a hacer compilar, después vemos cómo lo hacemos andar. Por ejemplo, yo podría hacer esto, ¿no? Select list de strings, por ejemplo. Listo, ya con eso ya me compila. Select list, esta clase, select list, no solo recibe un elemento de tipo enumerable, digamos que, por ejemplo, list hereda de enumerable, sino que además le podemos agregar, fíjense la sobrecarga, en esta. El segundo parámetro podemos poner el data value field, fíjense lo que está en negrita, ¿sí? Data value field, que era lo que nosotros habíamos hablado de, que era lo que se tenía que mostrar precisamente en el value. En nuestro caso va a ser el ID de un campo, entonces acá pondremos el ID del objeto con el que estemos trabajando, ¿sí? Y como último parámetro, ¿sí? Si lo vemos, dice data text field. ¿Sí? Data text field, o sea, el texto que queremos mostrar en el combo. En este caso, bueno, todavía no sabemos cómo se llaman las propiedades, pero yo le voy a poner nombre para mostrar. O texto para mostrar. ¿Sí? Y ya con esto nos alcanza para armar el combo. Con esto ya podemos armar un combo. Lógicamente este va a ser un combo vacío hasta ahora porque yo creé un objeto lista acá solo para que me compile y mostrarle qué va en cada lugar. O sea, este list que yo puse acá lo vamos a tener que reemplazar en algún momento por, perdón, acá por el gestor, por algún método o lo que nos devuelva un método del gestor de la base de datos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, no sé, un list de lavados.
este liderado tranquilamente podría ser un candidato a llenar un combo. Por ejemplo, un combo de esta forma, como lo tenemos acá. Porque acá recibimos una lista. Entonces, nosotros le mandamos una lista de elementos y ya solo la clase selectList se encarga de armarnos todo el HTML. Mejor dicho, el dropdown_list_for se encarga de armarnos todo el HTML con los selectList que nosotros, con los selectList que pongamos acá. Y por último, bueno, esto tiene una opción más, que es para poner, por ejemplo, perdón, no, acá. Este tiene una opción más, justo me salió el cartelito de que quedan 10 minutos. Fíjense, hay una opción que dice, un parámetro que dice string option label, ¿sí? Es otra de la sobrecarga. Entonces, este option label sería el primer, digamos, podemos ponerle un campo más al option, un option que esté en el primer lugar, que sería lo que esté por defecto, digamos, en el combo, que no es un elemento del listado este, que pasamos acá, pero podría ser, por ejemplo, un texto que diga seleccione, ¿sí? Por ejemplo. Entonces yo le puedo poner acá un seleccione. Sería un valor por defecto para mostrarle al usuario en lugar del primer elemento que esté en esta lista. Si yo no pongo nada acá, lo que nos va a mostrar el combo es el primer elemento que venga acá en la lista. ¿Sí? En nuestro caso, cuando nosotros mandemos, si vienen en este orden, lo que vamos a ver es exterior, ¿sí? Si no ponemos el seleccione como opción. Y lógicamente, como el resto de los controles, tiene esto de agregar los HTML attributes, que yo le voy a agregar el font control para que se vea como, digamos, con los estilos de Bootstrap. Bueno, ya tenemos el combo armado. Lo único que nos falta es esto, digamos, es los datos adentro, o sea, los datos a mandarle al combo y cuáles son las propiedades de los elementos del tipo de datos que vamos a poner acá, que hagan esto. Bueno, en nuestro caso nosotros ya tenemos ese objeto armado, se llama tipo, entonces podemos tranquilamente decir que acá va a ser una lista de tipo. Obviamente no lo voy a dejar porque lo vamos a reemplazar por un objeto. Bueno, y acá es donde entra el tema importante. Bien, acá yo tengo que mandar una lista. Bueno, ¿cómo mando esa lista a la vista? Porque yo tengo, la clase alta por ahora maneja solamente un modelo que es lavado, ¿sí? Que es con el que arma el formulario. Y yo acá necesito tener ese listado. Antes habíamos visto que podíamos mandarle a través de esto, del viewBag, podíamos mandar datos a la vista desde el controlador. Pero otra opción que tenemos es armar lo que yo les comentaba del viewModel, que sería un objeto que tenga tanto este objeto, un objeto de tipo lavado, ¿sí? Para armar el formulario, y además que mande el listado de elementos con el que necesito cargar el combo. Por ejemplo, yo en este caso tengo un solo combo, pero si tuviera 2 o 3 combos, puedo armar un modelo, un viewModel, que tenga el objeto lavado, por ejemplo, y 3 listas más. Entonces yo le mando todo eso a la vista y la vista se encarga de construir gracias a ese viewModel. Bueno, vamos a crear este viewModel, lo voy a crear acá. Lo voy a crear dentro de Models, ¿sí? Porque es en donde en general se hace esto. Por ahí cuando ustedes tienen viewModels y modelos, digamos, relacionales, por así decirlo, modelos que se corresponden con una tabla de la base de datos, se suelen crear acá dentro 2 carpetas, solo por una cuestión de orden, de decir, bueno, acá tengo las entidades de negocio y acá tengo lo que son los viewModels o clases para el manejo de las vistas. Yo lo voy a crear por ahora al mismo nivel que los otros, pero era un dato para que tengan en cuenta en un futuro. Le voy a poner VM de viewModel lavado. ¿Sí? Este viewModel lavado, entonces lo que va a tener es una propiedad de tipo lavado, ¿sí? Le voy a llamar, ¿cómo le puedo poner? Lavado, no le quiero poner el mismo nombre de la clase. Lavado model, sí, podría ser. Perdón, quiero ver si alguien me escribe en el chat. Bien. Alguien levantó la mano. Edison, sí, tenés ahí para para preguntar.
Tengo que dar permiso. Edison. ¿Necesitabas preguntar algo? No, los videos los grabo solo yo. Solo yo y después los subimos al V. Bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces tenemos un objeto, una propiedad de tipo lavado, ¿sí? Yo le puse lavado model para que no se me choquen los nombres nada más. Y vamos a tener el listado del que hablábamos, que va a ser un listado de tipo, de tipo, justo me quedó el mismo nombre. Y le vamos a poner tipos lavado. Bien. ¿Sí? Entonces fíjense, tenemos una clase que, esta clase no se corresponde con una entidad de la base de datos, sino que es una clase con propiedades que nos van a servir para armar la vista. ¿Sí? Entonces, ahora en la pantalla de alta, yo en lugar de recibir o de trabajar con un modelo lavado, ¿sí? Voy a trabajar directamente con un objeto de tipo BM lavado, ¿sí? Que es el ViewModel. Lógicamente también, esto, antes, cuando era lavado solo, yo accedía directamente a las propiedades del modelo. Ahora, para poder acceder a estas propiedades del modelo lavado, voy a tener que pasar a través de esta propiedad lavado model. O sea, voy a tener x.lavado model y recién ahí acceder a las propiedades de lavado, que serían ID, patente, taxi habitual. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a tener que hacer es poner x. No me refresco el razor. Bueno, no importa. A ver si pongo guardar. Bueno, no me refresca, pero se llamaba lavado model. Lavado model punto patente, y esto mismo lo tengo que poner en los otros. Taxi, habitual y tipo. ¿Sí? O sea, ahora para acceder a cada una de las propiedades, ¿sí? del lavado, tengo que acceder a través de su propiedad. Fíjense que ahí ya me actualizó. Fíjense que dice model, BM lavado, punto lavado model. Y taxi, ¿sí? Estaría dentro del lavado. Bueno, y ahora lo único que nos falta es poner acá la lista. ¿Sí? La lista, si se acuerdan ustedes, este objeto que tenemos acá lo podemos acceder a través del nombre @model con mayúscula. ¿Sí? Model es el objeto que nos encapsula lo que nos llega del controlador a la vista que sea de este tipo de datos. ¿Sí? O sea, yo sé que model con mayúscula es un BM lavado. Entonces yo pongo model punto y fíjense que nos salen las dos propiedades que tiene BM lavado, que es lavado model y tipos lavado. Entonces, tipos lavado es la lista de tipos de lavado que nosotros queríamos mandarle al combo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, a esto que tengo acá, si yo sé que es model punto, tipos lavado es esa lista, y bueno, me tengo que llevar model.tipos lavado. El arroba no, porque ya lo tengo acá, o sea, yo ya sé acá que estoy trabajando con C#, toda esta línea C#, y acá lo único que tengo que hacer es reemplazar dentro del select list como primera opción, como primer parámetro, quiero decir, el listado de los tipos de lavado que me van a llegar de la base de datos. Obviamente esto todavía no tenemos el método que nos llene una lista de tipos, ya llegamos a eso, pero por lo menos ya tenemos la vista armada con toda la data. Y luego, lo que nosotros querramos mostrar en el combo va a ser el texto tiene que ser alguna propiedad que tenga alguna de las propiedades que tenga la clase tipo, ¿sí? Que es la clase que tiene la lista. Entonces, si nos vamos a tipo, vamos a ver cuáles son las propiedades candidatas, digamos, a ser el texto y el value. En este caso, veamos, en tipo teníamos el ID, bueno, claramente el ID es el value,
Y el texto puede ser el nombre o concatenar un nombre y precio. Pero la concatenación esa yo no la puedo hacer directamente ahí en el select list, sino que tendría que crear una propiedad que concatene esto. Ya les muestro eso. Por ahora vamos a poner solo el nombre. Entonces, acá dijimos que en el value va el ID. Y en el texto para mostrar vamos a poner la propiedad nombre. ¿Sí? Entonces con eso, ya solo con eso, se nos va a armar el combo con una primera opción que diga seleccione y todas las demás van a ser todos los... Bueno, quedamos en que ya tenemos el combo armado, ¿sí? Lo único que nos estaría faltando es armar el método, digamos, que nos devuelva este listado de tipos y asignarle a esta propiedad ese listado que venga de la base de datos en el controlador. Y obviamente mandarle ahora a la pantalla de alta un modelo de tipo BM lavado en lugar de lavado sol. Bien, entonces, vamos al gestor, ¿sí? Me voy al gestor. El listado de tipos, y bueno, el método va a ser muy parecido a este, así que lo vamos digamos, es muy parecido al método del listado lavado. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre de la tabla, porque va a ser un select asterisco, nombre de la tabla y los campos que correspondan. Y obviamente devolver, en lugar de lavado, devolver tipo. Entonces, lo voy a poner acá al final. Entonces, en lugar de ser lavado, va a ser tipo. Acá vamos a poner listado tipos. Vamos a retornar una lista de tipos. Esto en la base de datos se llama tipos con S. No le vamos a pifiar, se llama tipos con S. Y bueno, y en cada vuelta cuando recorremos el data reader, lo que tenemos que hacer ahora, en lugar de crear un objeto lavado, crear un objeto tipo. Tipo. Eran 3 datos nomás que nos llegaban, así que vamos a poner así. Esto los borro, que no van. En lista va tipo. Y lo único que tengo que cambiar acá son las propiedades. Una era nombre y la otra, bueno, ya queda igual. Y acá era precio. Y las columnas se llamaban nombre y de tipo y precio. Y precio era double string y ID. Perfecto. Ahí nos quedó, entonces, por cada vuelta creamos un objeto tipo lavado, sería. Y no sé por qué le puse tipo lavado, así podía decir mejor la palabra completa. Y los 3 atributos, nombre, ID y precio. ¿Sí? Asignamos esos valores, agregamos el elemento a la lista, y una vez que termina de recorrerse todo el data reader, cerramos la conexión y devolvemos la lista. Ya está listo entonces nuestro método de listado de tipos. Y ahora lo que nos quedaría es, en el controller, trabajar con la pantalla, con el action, con alta, ¿sí? Porque nosotros recién estuvimos trabajando en la vista alta. Y en la vista alta, cuando nosotros querramos acceder a ella, la primera vez vamos a acceder a través del método get. Entonces, acá vamos a tener que hacer vamos a hacer toda la programación de crear el viewModel, ¿sí? Crear el viewModel, llamar al gestor al listado de tipo de lavado y pasarle a la vista el modelo ya armadito para que empiece a trabajar. Ahí Emiliano dice, antes hacíamos unos métodos en acceso a datos que se reciclaban para llenar cada combo. Le pasamos por parámetro la tabla que necesitamos. Acá no se puede. Sí, obvio que se puede. Lógicamente, hay que armar la programación para hacerlo. Como acá no me voy a centrar tanto en armar bien la clase de acceso a datos, y como si lo hice casi como un paso a paso, prefiero hacerlo así rápido. Después obviamente sí se puede hacer lo que estás diciendo vos, Emiliano, para que quede más genérico y no tener que crear cada vez un método distinto. Después Esteban dice, profe, ¿no hace falta cerrar el data reader cuando lo terminamos de usar? Sí,
exactamente. La verdad que es una muy buena acotación. Yo no cerré el data reader. Si bien no pasa nada, ¿sí? Es bueno cerrar los data reader porque libera recursos. Entonces, antes de cerrar la conexión, hay que cerrar el data reader. En todos los métodos. Ahí está. Bien, gracias por la acotación, Esteban. Bien, entonces volvemos al controller y hacemos lo que nos falta, que es crear, llamar al gestor, ¿sí? Igual a new gestor de base de datos. Ahora vamos a tener una lista, vamos a guardar el listado de tipos y lo vamos a llenar con lo que nos devuelve el método listado tipos. Ya está ahí, hasta ahí ya tenemos el listado, pero en una variable. Y ahora lo que nos queda por hacer es crear un objeto de tipo viewModel en donde a ese objeto le tengo que pasar a la propiedad tipos de lavado, que era precisamente el listado que luego usa la vista, ¿sí? para llenar el combo, le tengo que dar todos los tipos que nos mandó el gestor, digamos, a través de este método. ¿Sí? Obviamente esta línea la podemos reemplazar, o sea, toda esta línea no hace falta, tranquilamente podríamos hacer esto, ¿no? Ahí. ¿Sí? Les dejo las dos opciones. A mí me gusta más esta opción, como lo voy a dejar acá, porque son menos líneas de código. Y esto lo vamos a poner arriba. Pues si descomento esto, no va a compilar. Ahí está. Y ya con esto, lo único que me falta ahora es decirle, bueno, la vista ahora tiene que trabajar con el viewModel. ¿Sí? Con este viewModel. ¿Por qué antes yo a la pantalla de alta trabajaba con un modelo, pero no le mandaba nada desde el controlador? Vieron que hace un ratito esto estaba así. Estaba llamando al método view, pero sin parámetros. El tema es el siguiente. Yo le paso un modelo a través del método siempre y cuando necesite pasar datos. ¿Sí? Por ejemplo, si bien esta pantalla va a trabajar con este objeto, yo no necesariamente le tengo que mandar ese objeto. Si yo no le mando un objeto, la vista crea uno y setea las cosas con lo que pueda con un objeto por defecto. Depende qué tipo de pantalla y qué tipo de cosas haya que hacer, eso puede generar un conflicto o no. Pero en general se puede hacer eso. Cuando trabajamos con viewModels, ahí sí siempre, o prácticamente siempre, vamos a tener que mandarle el objeto, porque si no, porque precisamente al ser un viewModel, es un modelo que manda datos de configuración para la vista. ¿Sí? Entonces, en este caso no tendría, digamos, si yo trabajo en la pantalla alta con un viewModel, y es raro que desde el controller no le mande el viewModel y que cree uno por defecto acá, porque precisamente es para la construcción de la pantalla. Entonces, no tendría sentido no mandárselo. Paso las preguntas. Decía, ahora le estaría mandando el objeto de la otra vista. ¿Cómo el objeto de la otra vista? No, ahora no le estaría mandando nada. O sea, no le estoy mandando nada. Si yo no le paso esto acá, si yo dejo esto así, en realidad, todo esto que hice acá sería el vicio, digamos. O sea, porque al final de cuentas, si yo no le pasé el objeto a la vista, a través de este método, esto no se manda. Y esto lo que va a hacer es, bueno, llamo a la vista de alta, ¿sí? Y cuando llegue acá, y no voy a tener listado, lo voy a tener vacío y no voy a poder armar el combo, digamos. En realidad ese va a ser el único problema que vamos a tener.
ahora le estaría mandando el objeto de la otra vista. No entiendo, entonces no entiendo la pregunta. Pero cuando le manda el view model. Ah, si solo mando datos desde la base de datos. Cuando le mandamos datos a la vista, el view model va con parámetros. El view va con parámetros. Sí, claro. O sea, cuando yo necesite mandarle información a la vista, desde el controlador, lo mando a través claro, de los parámetros del view. Exactamente. Y si necesito mandar más de una cosa, tengo las dos opciones, las que les mencionaba. O armar un view model, como hice ahora, o guardar datos en el viewbag. ¿Sí? Lo que hemos visto. Viewbag. Yo podría hacer esto también, ¿no? Tipos igual a gestor.listado tipos. ¿Sí? Y acá en la vista de alta, en lugar de hacer model.tipos lavado, puedo hacer viewbag.tipos. ¿Sí? También puedo hacer esto. Las dos opciones son correctas. Pero lo voy a dejar de esta forma porque les quería explicar lo del viewModel. Bien. Y entonces acá nos estaría faltando entonces hacer esto. Pasarle el viewModel a la vista. Entonces ahora sí, cuando yo vaya a la pantalla de alta, ya debería ver el combo cargado, o sea, tener el formulario con el combo cargado. Y de hecho, hasta nos va a funcionar el aceptar, porque en el aceptar, el alta, digamos, esta forma de trabajar con Razor, nos llena directamente el modelo lavado que está adentro del viewModel, ¿sí? Si recordamos el viewModel, adentro trabaja con este objeto lavado. Y este objeto lavado va a venir lleno del formulario. Va a venir lleno igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Cuando llegue el método POST, cuando yo ponga aceptar en el formulario, me va a llegar. Acá no me va a llegar ya ahora un objeto lavado, sino que me va a llegar un objeto viewModel lavado, ¿sí? O sea, un objeto VM lavado. O sea, no era tan directo. Y acá, como a mí ahora ya no me llega un lavado común, sino un viewModel lavado, lo único que tengo que hacer es pasarle el lavado model, digamos, que era la propiedad que representaba el objeto este lavado que yo lleno del formulario. Y nada más, fíjense que con esos dos cambios nomás, es lo único que tuve que cambiar para que me ande el agregar. Bueno, obviamente ya habíamos trabajado antes en el gestor de la base de datos, en el insert, ¿sí? Ya habíamos agregado al comienzo de la clase que me guarde el tipo, ¿sí? O sea, este cambio ya lo habíamos hecho y también agregando el parámetro. Obviamente necesitamos estos cambios. Eran pocos cambios, pero como ven, no es mucho código extra, digamos, el que tuvimos que trabajar. Fue mucha explicación con poco código, pero era para que entiendan bien. Bueno, entonces ahora lo que nos queda es probar. Le vamos a dar play a esto. Veamos. Bueno, vamos al alta de lavados. Y fíjense que ahí está el combo y lo tenemos lleno con los datos de la base de datos. Si ponemos F12, vamos a ver el código fuente, despliego el select y fíjense que se corresponden los ID también con lo que yo tenía en la base de datos. Y no empieza desde el 1 porque en la base de datos yo no tenía el elemento 1. O sea, tengo el 2, el 3 y el 4. Esto es importante, ¿sí? Esto es muy importante que sea así. Digamos, es importante que ustedes acá tengan los ID correctos, porque luego si quieren trabajar, por ejemplo, con índices del combo o algo por el estilo, ya no tiene sentido, ¿sí? Porque acá estamos trabajando directamente con entidades de la base de datos. Y puede pasar, como en este caso, que me falte un elemento. Entonces, no es que me falte un elemento, sino que en algún momento haya habido un delete, se me queda ese hueco de IDs ahí y continúe, digamos, con otros números y tener los valores correctos.
Bueno, y le vamos a dar a aceptar a esto, entonces. Sí, ahí pongo el punto de interrupción. Gracias, Cristian. Vamos a poner un punto de interrupción en el post. Se haría acá, así vemos cómo nos llega toda la data. Acá. Bien. Bueno, vamos a cargar un par de datos. Te lo voy a cerrar. ABC, lo ponemos a ver. Sí, ABC 1, 2, 3. Vamos a decir que es taxi. Y el tipo de lavado va a ser completo. O sea, tendría que ser el ID, nos tiene que llegar el ID 3, ¿sí? Que es el de completo. Le damos aceptar y veamos. Nos llega el view model, fíjense, tipo de lavado nos llega null, ¿sí? Fíjense, este dato es importante. O sea, tipo de lavado, que era el listado de los lavados, nos llega null. Eso es porque cuando yo mandé el listado, ¿sí?, a la vista, era para la construcción de la vista. Ahora, ese listado no le llega como un listado en el HTML al formulario, ¿sí? Nosotros lo que tomamos del formulario después son los values de cada input, ¿sí? Entonces lo que se nos va a llenar es solamente lo que tenga que ver con el modelo de lavado, que es con el que trabajamos en el formulario. Fíjense, es taxi, yo había chequeado taxi, que vino en true, habitual no lo chequeé. Bueno, el ID lógicamente 0 porque es un alta. El ID tipo es el 3, es el que había yo seleccionado, y la patente es la que escribe. O sea que ya tenemos todo el objeto armado, ¿sí?, con los datos que cargue en el formulario, y lo único que tengo que hacer es mandarle precisamente esta propiedad lavado model, que es de tipo lavado, al método insertar lavado, ¿sí?, como dice acá. Ya viene con todos los datos. Le vamos a dar un F10, F11, así vemos el método lavado, ¿sí? Acá sí nos llega ya directamente el lavado, no le mando el view model, porque no tenía sentido modificar eso, ¿sí? Nos llega el lavado con los mismos datos y lógicamente se va a cargar en cada parámetro la información para reemplazarse en el SQL. Entonces, le voy a dar F5 nomás. Y fíjense que, bueno, el alta anduvo, pues sí, no me tiró ninguna excepción. Nos vamos a fijar abajo de todo. Tengo ABC 1, 2, 3, ¿sí? Es este el que yo cargue. Esta columna debe ser la de taxi. Es taxi sí, la otra habitual no. Y ya borré la columna de precio, porque por ahora lo del precio yo lo tengo en otra tabla. Todavía nos faltaría, digamos, editar un poquito esta pantalla del listado para mostrar información quizá un poco más completa, como el precio, el nombre del lavado, o el nombre del lavado, quizás solo con el nombre ya no sea más necesario hacer otra cosa. Bueno, hasta acá la modificación del alta y cómo trabajar con un combo, ¿se entendió? Más o menos queda claro el movimiento de los datos, el view model. Va queriendo, perfecto, hay que practicar, lógico. Bueno, perfecto. Bien, vamos a modificar ahora la parte de la lista, ¿sí? Vamos a modificar esto para ver, a ver cómo armamos una tabla quizá un poco más completa, relacionando, haciendo un select a la base de datos que nos devuelva más columnas. Por ejemplo, acá vamos a crear, a ver, vamos a hacer un new query. Bien, sería select. ¿Qué datos necesito? Patente, taxi, habitual. El ID tipo no, porque en el listado no necesito mostrar los ID. Quizás puedo mostrar el nombre del tipo de lavado y vamos a mostrar el precio ya que estamos. From lavados, L, join tipos T on L punto y de tipo igual a T punto y de tipo. No le pongo los alias a las columnas porque no hay ambigüedad ninguna, ¿sí? No tengo nombres repetidos de columnas en las dos tablas, así que lo dejo así nomás. Y era la lista sin ningún where. Así nomás la vamos a dejar. Me copio este select y me lo voy a llevar al gestor de la base de datos. Entonces ahora yo, al momento de
llamar el método de listado de lavados, ya ahora no voy a trabajar directamente con un lavado, sino que voy a trabajar con un objeto especial, digamos, por decirle de alguna forma, un objeto especial que tenga estos campos, ¿sí? No va a ser un objeto de una entidad puntual, porque todos estos datos no están en una sola entidad, sino que son una composición de más de una tabla. Entonces lo que voy a hacer es armar un objeto de composición, ¿sí? Esos objetos de composición normalmente se les llama DTO, ¿sí? Data Transfer Object, o sea, objetos de transferencia de datos. Son como objetos auxiliares o que nos ayudan a armar distintas cosas. Y ese obviamente va a ser una clase eso, ¿sí? También lo voy a crear dentro de Models. Podría ser una carpeta más, también que sea DTOs, ¿sí? Podríamos tener una carpeta que sea entidades, otra que sea ViewModels y otra que sea DTO para todo lo que sean este tipo de objetos o de clases, ¿sí? Voy a crear acá la clase, le voy a poner DTO lavado. ¿Sí? No deja de ser una clase común y corriente, también con propiedades. Yo acá tenía, a ver, eran, a ver si me acuerdo, era string patente. En realidad, digamos, vamos a hacerlo fácil, vamos a copiar y pegar. Eran estas tres, más las de tipo, más estas dos. Ahí está. Esta sería nuestra clase que vamos a usar para llenar la tabla. Ah, y nos falta una que sea el ID lavado, porque la tabla esta con la que trabajamos nosotros usaba un ID para el editar y el eliminar, ¿sí? Para los que llegaron en el segundo video, de los que dejamos de la semana pasada, en el segundo video yo les mostraba cómo completar el ABM, en donde teníamos el editar y el eliminar. Por ejemplo, si vamos a la vista del listado, que es el index, fíjense que yo cuando recorro todos los lavados, yo acá en la columna de acciones, ¿sí? En la columna de acciones, tengo dos botones, uno para el editar y el otro para el eliminar. Y por cada vuelta, yo tomo del lavado, tomo el ID, ¿sí? Para armar la URL del href, ¿sí? Para que podamos ir a la vista correspondiente, digamos, perdón, para ir al action correspondiente, que en un caso es el edición, el action edición y el otro el eliminar, y mandándole el parámetro del lavado para saber cuál es el que voy a editar o cuál es el que voy a eliminar, ¿sí? Entonces voy a necesitar también ese dato. Entonces yo voy a agregar acá, ahí sí, no, también es un nombre que no tiene ambigüedad, el ID lavado. El ID tipo no nos haría falta en este caso. Bien, entonces me llevo esta consulta, me la llevo al gestor, y acá, entonces en el listado de lavados, vamos a cambiar un poquito esto, en lugar de mandar, de ser un listado de lavados, voy a mandarle directamente mi SQL. Yo esto no sé si lo sabían, pero poniendo una arroba antes de una string, pueden tener enters en la string y no tener que concatenar. Entonces les queda de esta forma más cómoda y linda para ver. Ahí. Y es todo el mismo string, no tienen que ponerlos más y ponerlos enter, ¿sí? No sé si lo tenían esto, pero es muy cómodo para trabajar. Bien, y queda fácil de ver el SQL. Bueno, entonces, acá está el select, ¿sí? Y recibimos más o menos las mismas cosas, lo único que nos faltaría sería, a ver, patente está, el ID lavado está, el taxi habitual está, acá en lugar del ID tipo vamos a traer el nombre del tipo de lavado, ¿sí? Acá voy a cambiar. ¿Qué cosa? Perdón. Matías, ¿puede repetir para qué era? ¿El arroba? Ah, el arroba. Ustedes cuando ponen el arroba antes de las comillas de la string, de una string que quieren escribir, les permite poner enters.
sin necesidad de concatenar, ¿sí? Y sigue siendo el mismo string. Pones muchos enter y todo esto, digamos, es parte de la string, ¿sí? Eso por ahí es cómodo por ahí cuando quieren hacer una string como este, para ver un SQL, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes lo hacen en una sola línea, les queda toda una línea muy larga con con toda la sentencia completa. Entonces, queda medio incómodo para trabajar. Bien, entonces, esto suprimir. Bien. Entonces, acá, perdón, antes de seguir con esto, fíjense, nombre acá me lo rebota precisamente porque no es una propiedad de lavado, ¿sí? Nosotros acá lo que vamos a trabajar era con esta clase, perdón, acá me falta id, int, id. Ahí está. Bien. Estamos en el gestor. Bien, entonces acá vamos a trabajar, en lugar de mandarle un lavado a la tabla, le vamos a mandar un listado de DTO lavado, ¿sí? Entonces acá yo voy a cambiar, le vamos a poner DTO lavado. Y lógicamente los listados y los objetos a crear en la recorrida del data reader van a tener que ser del mismo tipo, ¿sí? Todo DTO lavado. Bien, entonces ya ahora sí me compila nombre. Acá es una string en el nombre y el precio. El precio era un double. Tenemos dr, precio. Bien, y eso es todo lo que tengo que modificar. Y ya tenemos ahora un listado un poco mejor, digamos. No mejor, pero un listado que nos va a servir para visualizar un poco mejor los datos, quizás, en la interfaz visual. Vamos a corroborar los nombres, no vamos a que estén todos iguales. ID lavado está, patente está, taxi está, habitual está, nombre y precio. Perfecto, ya tenemos todo listo. Lo único que no probé es si la consulta está anda bien. La vamos a probar por las dudas. Anda bien, perfecto. Nos vamos al código de vuelta. Bien, entonces, este método listado lavados lo usa el controller, digamos, para mandarle los lavados, la lista de lavados a la vista. Y esto lo hacía en la pantalla index. Fíjense que acá ya nos deja de compilar porque nosotros cargamos previamente, antes de mandarle el objeto a la lista, lo cargamos a una variable. La variable de tipo lavado ya ahora deja de ser de tipo lavado porque es de DTO lavado, ¿sí? Y ya ahí nos queda andando. Creo que no debería haber ningún otro problema de compilación acá. Lo que sí tenemos que verificar es en el index a ver qué cosas tenemos que modificar para que se vea bien la tabla. Si nos vamos al index, veamos que, bueno, precio ahora lo volvemos a tener, ¿sí? No lo vamos a volver a poner. Ítem.precio. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, ahora en lugar de, en controller, nosotros en lugar de mandarle una lista de lavado, le estoy mandando una lista de DTO lavado. Entonces, la vista index va a trabajar ahora en lugar de su model ser una lista de lavado, va a ser una lista de DTO lavado. Ahí está. Entonces, ahora sí, precio ya sí es conocido, digamos, esto ya en un momento va a compilar cuando Razor se dé cuenta que está trabajando con otro modelo. Entonces tenemos precio y el nombre. Le voy a poner el nombre acá. Le voy a poner, no, tipo lavado le vamos a poner. Voy a crear una columna más acá que sea tipo lavado, tipo de lavado. Esa columna va después de es cliente habitual, o sea acá vamos a tener un TD, ¿sí? Que se llame, que adentro tenga la información de ítem.nombre, que es el nombre del lavado. Y ahí ya estaría listo. Esto es todo lo que tenemos que modificar en la vista. Vamos a probar. Ya el resto debería quedar todo igual. Veamos ahí que levanta. Mientras respondo la pregunta, dice, ¿por qué el tipo de la variable SQL es var y no string? Esto me imagino que estamos hablando en el gestor. Acá que yo ponga var o string es exactamente lo mismo. Var es una palabra reservada. No, no es varchar. Var es un nombre genérico, ¿sí? Que se usa para
indicar que es una variable, nada más. O sea, var indica que estás por declarar una variable, que todavía no sabes de qué tipo de dato es, pero que el tipo de dato que va a asumir es el que le des en la asignación. Por ejemplo, si vos pones var lista, como en este caso, var lista igual a new list de Teo Lavado, no necesitaste poner list de Teo Lavado, pero lista va a terminar siendo de ese tipo de datos. ¿Sí? Es como para escribir más rápido el código, nada más. Sí, exacto. Es como dice Cristian, es una variable dinámica sin tipo, pero sí o sí necesitamos, cuando usamos var, inicializar. No podemos poner var lista, punto y coma, y después asignar el dato. Sí o sí estamos obligados a hacer la asignación en la misma línea. Pero nos ahorra escribir, por ejemplo, todo este chorizo. Bueno, ya debería haber levantado el listado. Ahí está. Y ahí nos quedó, ¿sí?, la tablita del listado de lavado ya con el detalle, digamos, del tipo de lavado, el nombre del tipo de lavado y el precio, ¿sí? Además de los datos en sí del cliente o del auto que estaba lleno. Bueno, como ven, ahí ya les metí un concepto nuevo, que es el de armado de objetos, no solo para armar una vista, ¿sí? Objetos de view model, digamos, los view model, para armar una vista dinámicamente, sino también que tenemos objetos eh, para, para hacer resultados quizás de reportes. Por ejemplo, nosotros le pedimos mostrar la cantidad de lavados que hubieron por tipo de lavado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos lavados por tipo de lavado? Eso, vamos, cantidad. Vamos a hacerle SQL, sería CL. Era nombre, count, from tipos, sería tipos, sí, es lo mismo, lo puedo poner en cualquier orden, from tipos T, join, lavados de... vamos a copiar esto, que ya lo tengo el join ahí armado. Si no tengo que escribir tanto, listo. Y lo que nos estaría faltando acá, a ver quién se acuerda, para poder usar un count, ¿qué me está faltando? Ahí si nos acordamos algo del laboratorio 2. Perfecto, el group by. Y el group by, a ver, ¿quién me escribe la sentencia completa de lo que tengo que poner? Group by, ¿qué? Nombre. Group by, nombre. Entonces, corro esto. Y esto nos da la cantidad de lavados que hubieron por tipo de lavado. Y justo me quedó, a ver, ¿cuáles eran los ID? A ver, quiero ver las tablas, porque ya veo que me quedó 3, 4, 5 de casualidad. No, de tipo quiero ver. Select todos from tipos. Veamos. Era 2, 3, 4. Tenés razón. No era 5. Está bien. No, es que vi el 3 y el 4, digo, ya veo que me queda una casualidad. Ahí está bien. Entonces, para el tipo completo eran 4 lavados, para exterior 3 y para interior de motor 5. Entonces, ¿cómo muestro esto en una vista? Bueno, lo que podemos hacer, fácil, bastante rápido, primero llevarme este SQL, a este le voy a poner, a esta columna le voy a poner cantidad, como un alias, ¿sí? Así la columna se llama cantidad. Entonces yo después en el gestor de base de datos, cuando use el data reader, puedo usar ese nombre, este nombre, cantidad. Bien, este SQL me lo llevo al gestor. Vamos a crear el método primero, voy a crear acá abajo. Va a ser un método igual a este, porque es un listado. Este SQL va a reemplazar a este otro. Ahí está.
Y esto va a ser, por ejemplo, habíamos quedado de armar este método, ¿sí? Que nos devolviera, un objeto que tenga los datos que devuelva esta consulta, así como armamos un objeto particular para esta consulta, vamos a armar un objeto DTO también para esta otra. O sea, un DTO para este reporte, por así decirlo. Acá vamos a poner, le voy a poner cantidad, lavados por tipo. Bueno, acá voy a tener que tener otro objeto que sea solo esos dos campos, ¿sí? Me voy a ir a Models, voy a crear otro DTO distinto, particular, que se llame DTO, podemos poner cantidad por tipo. Y vamos a crearle dos propiedades, una que sea el string, ahí está, que sea el nombre del tipo de lavado, y otra entera que sea la cantidad de lavados que tuvo. Ahí está. Bien, ya tenemos ese modelo es el que va a usar este método, ¿sí? DTO, cantidad por tipo. Lógicamente acá vamos a tener ID y nombre nomás, así que puedo borrar, justo me quedó más o menos la consulta o el objeto que iba a usar muy parecido, los atributos. Este DTO cantidad por tipo va a ser el listado que voy a llenar y los objetos que tengo que crear acá dentro de la recorrida del data reader. Acá en lugar de ID va a ser nombre y cantidad, ¿sí? Acá sería el nombre cantidad. Esta cantidad que pongo acá es el alias que yo puse en la columna. ¿Por qué le puse ese nombre? Porque si no, esto no viene sin nombre y ya se me choca esto acá. Entonces, para no generar lío, digamos, en el data reader, lo hago de esta forma. Si no, la otra opción es acá, como yo sé que el primero es una string y el segundo es un entero, podría decir, bueno, acá puedo decir dr.getInt32 y almacenar sería la columna del índice 1, ¿sí? Porque este sería la 0 y esta sería la 1. Y acá dr.getString de 0. La vamos a poner ahí en orden como para que no se confundan. Ahí está. Es lo mismo, no importa el orden, lo pongo de esta forma. Tenemos esta opción para cargar los datos o lo que ya veníamos usando del nombre de la columna. También lo dejo ahí por si alguien quiere, después cuando lo repase, lo quiere usar de esa forma. Bueno, ya tenemos listo el método, entonces el SQL está bien, nombre cantidad, creo objetos de tipo DTO cantidad por tipo, devuelve eso a la lista, ya tengo listo el método del reporte, ¿sí? Rapidísimo. Entonces lo único que me queda por hacer es usar, digamos, este método en el controlador y mandárselo a alguna vista. Yo voy a crear una vista acá que sea en lavado, ¿sí? Bajo la carpeta lavado, donde tengo las otras, la de alta, edición, eliminar e index. Voy a crear una nueva vista que se llame, por ejemplo, reportes. Hasta que se termine de tomar su tiempo. Bien, perfecto. Y me voy a copiar obviamente, porque todo esto no tiene sentido programar mucho. Ya directamente acá no puse nada en ningún div. Bueno, listo, lo voy a dejar de esa forma entonces. Me voy a llevar solamente el nombre de las clases, ¿sí? Esto sí me lo voy a llevar. El nombre de las clases lo teníamos en reportes. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una tabla, ¿sí? Que tenga el encabezado, que va a ser tipo de lavado y pH cantidad. Cantidad solo le voy a poner. Y luego acá
lo que voy a hacer es el for. De la misma forma como trabajamos en el for con la vista del index, ¿sí? Donde tenemos el listado de lavados, voy a hacer algo muy similar acá en la report. Para empezar, voy a decirle a esta vista que voy a trabajar para poder usar el model voy a decirle que voy a usar una lista de este nuevo objeto que le hemos llamado DTO cantidad por tipo. Ese DTO cantidad por tipo tiene este namespace, que me lo voy a llevar, ¿sí? Y adentro está DTO cantidad por tipo, ¿sí? Si yo pongo el nombre este solo, la vista no lo conoce por defecto, ¿sí? Si yo lo pongo así, la vista no lo conoce, necesito sí o sí establecer, digamos, el namespace o agregar un using arriba. También tengo la posibilidad de hacer @using ABMC lavadero models, ¿sí? Y ya ahí sí me reconoce el tipo de datos de DTO cantidad por tipo. Bueno, y acá lo único que tenemos que hacer entonces es un for. No, el otro for. Ah, no tiene el... Bueno. Ahí está. Bueno, y acá lo que vamos a usar es model, ¿sí? Como antes. O sea, el model van a ser cada uno de los DTO cantidad por tipo. Y por cada uno de los elementos, lo que voy a hacer es crear un registro nuevo, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos englobado código de C#, cada vez que nosotros ponemos un tag, ya lo reconoce como HTML que tiene que imprimir, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos que poner cada uno de los TD. Uno va a ser @item.nombre y el otro va a ser td @item.cantidad. ¿Sí? Y ya está la tabla. Es esto solo. Como ven, es recontra simple. A esto, lógicamente, le podemos poner un título. Antes, que diga, no sé, poner un H3. El HR es una línea horizontal, solo para dividir el título de lo que sigue abajo. Y en el H3 vamos a poner cantidad de lavados por tipo. Ahí está. Bueno, ya tenemos la vista hecha. Lo único que nos falta es un action en el controller, ¿sí? Que se llame reportes. Así podemos mandar esta vista. Me voy al lado controller. Acá al final me voy a crear un action result que se llame reportes. Esto va a retornar la vista reportes, ¿sí? A la vista le voy a tener que mandar el objeto, ¿sí? El objeto list DTO cantidad por tipo, ¿sí? Porque si no, no va a poder dibujar la tabla. Y acá lo único que tenemos que hacer es gestor base de datos, gestor, la misma mecánica de siempre, o sea, llamar al gestor de la base de datos y mandarle el objeto que queremos a la vista. En este caso va a ser, ¿cómo se llama? Cantidad de lavados por tipo. ¿Sí? Y ya con eso, como este método me devuelve el listado, ya directamente le mando ese listado a la vista. Esto que hice acá es lo mismo que tenemos en el index, ¿sí? Acá en 2 pasos. Esto que está acá yo lo podría haber metido ahí adentro directamente donde dice lista, que fue lo que hice acá abajo directamente. Yo les voy dejando siempre lo más sintetizado posible el código porque lo ideal es que ustedes terminen programando más o menos de esta forma, o sea, tratando siempre de ahorrar cantidad de código. Creo que no nos falta nada para correr esto. Lo único que podemos agregar, podemos agregar un link para poder acceder desde la pantalla cuando levante el sitio. Esto estaba en layout. Acá vamos a agregar, acá estaba el menú. Vamos a agregar un ítem más, ¿sí? Para reportes.
reportes. Listo, ya tenemos el link. Ahí pregunta Esteban, profe, especificar que el model sea list o i enumerable, ¿es lo mismo? Porque vi otros videos, no sé si hay alguna diferencia. List hereda de i enumerable. I enumerable sería como una interfaz, es lo que se denomina interfaz. No sé si tan, si conocen el concepto de interfaz, pero es como una especie de herencia, solo que en las interfaces ustedes no definen comportamiento, o sea, no escriben cuerpos en los métodos, solo pueden definir, como en las clases abstractas, ¿vieron? Las clases abstractas perdón, sí, en las clases abstractas, los métodos abstractos que solamente ponen la definición del método, los paréntesis, o sea, en el método, por ejemplo, public, abstract, string, no sé, qué nombre, supongamos, paréntesis, punto y coma, y no le ponen el cuerpo. Bueno, en las interfaces, todos los métodos que ustedes escriben se escriben de esa forma, y lo único que hacen es que todas las clases que implementan esa interfaz tienen que sí o sí definir esos métodos. ¿Sí? Entonces, la interfaz no define comportamiento en sí a las clases hijas, pero sí define qué cosas tienen que implementar las clases hijas. ¿Sí? O las clases que implementan esa interfaz. Y todas claro, y como si recuerdan de herencia, ¿sí? Si recuerdan de herencia, ustedes dentro de una referencia de una clase padre pueden poner objetos de la hija. Entonces, si yo pongo i enumerable lista igual a new list, lo puedo hacer. ¿Sí? A ver, que me está faltando algo acá. Ahí está. Ah, porque no tengo porque no tengo el using arriba. Eso que puse ahí, me lo voy a llevar el using. Porque tanto list como y enumerable trabajan bajo el namespace de system.collection. Y acá, pues le tengo que decir qué tipo de dato es, por ejemplo. Sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, como list implementa esta interfaz, yo puedo crear un objeto que sea una referencia, que use como referencia una clase padre. Y de esta forma. Bien. Nos quedó entonces probar. Era todo lo que nos faltaba acá de esto, pues ya teníamos todo listo. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver si nuestro reporte funciona bien. Bien, acá tenemos el link de reportes, el que yo agregué recién en el layout. Y fíjense que ahí está el reporte que hicimos recién. Fíjense, cantidad de datos por tipo, ¿sí? Y está precisamente la data que nosotros habíamos visto que nos generaba el SQL, la tenemos vista en una forma de tablita acá en esta pantalla de reportes. ¿Sí? Esto sí entra el parcial. Y de hecho, seguramente van a tener que hacer una pantalla de reportes. Sí, sí, sí. Sí, en general siempre se toma algún alta y reportes. O sea, denle bola, más que nada practiquen fuerte los reportes, de hacerlo bien. Consultas, practiquen consultas. ¿Sí? A ver, ya que estamos, entonces veamos el que decía acá. Último taxi habitual. Por ejemplo, dice, se deben mostrar todos los datos del último lavado realizado a un taxi que además sea cliente habitual. Me voy a llevar esto al SQL. Les muestro esto, el editar ya y el eliminar ya, bueno, ya se los dejo como de tarea, digamos, para que lo terminen de ver. Así vemos algunas consultitas como para que les quede
para el parcial también. Bien, entonces se deben mostrar todos los datos del último lado, realizo un taxi cliente habitual. Solamente tengo que trabajar con la tabla lavados. Select, por ahora voy a poner asterisco, from lavados. ¿Sí? Me pide que sea un taxi, ¿sí? Entonces tengo que decir L.taxi. Este dato era un bit, así que trabaja con ceros y unos, ¿sí? El 1 representa el true y el 0 representa el false. Si nosotros decimos que taxi es igual a 1, decimos que es un taxi. Y dice, y que además sea un cliente habitual, o sea, and L.habitual sea igual a 1 también. ¿Sí? Con esto ya devolvemos todos los que sean taxis y habituales, pero nosotros tenemos que mostrar el último lavado de todo este lote. ¿Cuál piensan que serían el último con los datos que tenemos acá? O sea, con los datos que conocemos acá. ¿Cuál sería el único dato con el que podríamos llegar a saber cuál es el último? ¿Cuál de estos datos? Exacto, el ID más grande, ¿sí? En este caso. Exactamente, el ID, el máximo ID. Acá tenemos dos opciones. Una, hacer una subconsulta innecesaria, ¿sí? Diciendo que ID sea igual a una subconsulta que muestre el ID más grande, ¿sí? O sea, sería esto, L punto. ID lavado igual a CL max ID lavado from lavados. ¿Sí? Una forma es hacer esto. No tendría... Bueno, no es tan largo igual. Ah, no debo tener ninguno que sea taxi habitual. A ver. O sí. Sí. ¿Y qué me está faltando? Esto solo me debería traer... Ah, y que sea de estos. Además, me falta el where. Todo este where. Voy a sacar el alias. Claro, porque esto me va a devolver el número 14. ¿Sí? El número 14, o sea, el AND, yo estaba diciendo que ID lavado igual sea a 14, porque pido el número máximo de lavados. ¿Sí? De hecho, fíjense, si corro esto, me devuelve el número 14. Y el 14 no era taxi habitual a la vez. Entonces yo tengo que decir que en la subconsulta, en este caso, sí, era más larga la consulta. O sea, esta es la forma compleja de hacerlo. ¿Sí? Me debería devolver el 13, ahí está. Esta es la forma compleja de hacerlo. ¿Cuál sería la forma simple sin la subconsulta? A ver si alguien se da cuenta. O sea, sin nada de esto. ¿A alguien se le ocurre? Una forma re fácil de hacerlo. Top es una de las cosas, bien. Sería top 1, porque tengo que devolver un solo elemento. ¿Y qué más me faltaría? Y Daniel puso order. ¿Qué pondrías en order? Order, ¿qué escribo acá? Exactamente. Pero, ¿qué cosa? Díganme bien, escríbanme la order by qué? Order by de lavado es. Perfecto. Exactamente eso es lo que yo quería. Entonces ahí ejecutamos y nos devuelve exactamente el último. ¿Sí? Esta sería la forma abreviada de todo esto que está acá. Entonces, una opción era la subconsulta, que si no están gancheros con subconsultas no se van a complicar el vicio. La otra es hacer esto. ¿Sí? Esto suele salir también. Y esto era del ejercicio, de hecho. Fíjense que acá era exactamente esto. Quiero mi punto extra. Y hay varios ahí que aportaron. Top era 1 y Daniel, ahí pueden ser 2 puntos extra. No, es laboratorio 2, es lo más fácil. No hace falta esto. Recuérdeme, dice Daniel. Bien. No, me voy a acordar. Bueno, igual ese creo que es el que corrige estos, así que el S se tiene que acordar de la gente de Jesús María.
Bien, entonces acá... Sí, por eso. Esa tabla con una fecha, obviamente lo ordenaríamos por una fecha, pero acá el único dato con el que podíamos ordenar era el ID. O sea, asumimos que van entrando en la base de datos en el orden en que se van haciendo los lavados. ¿Sí? Bueno, no teníamos más data que eso. Bueno, entonces me voy al gestor. Teníamos... me copié yo el SQL. A ver, sí, ahí está. Este es el SQL. Esto me va a devolver... necesito que me devuelva un lavado, ¿sí? Todos los datos del lavado. Podríamos hacer que devuelva un objeto de tipo del que habíamos usado para la lista, DTO lavado. Entonces, que me mande toda la información que se veía en el listado que teníamos en el index. Entonces, yo me voy a crear. Va a ser un método parecido ya a este, ¿sí? Muy parecido a este. Así que me voy a copiar este ahora. Este era el de buscar lavado, solo que acá no vamos a tener parámetros. Voy a tener que borrar un par de cosas. El parámetro, la asignación del parámetro, y solo cambiar, digamos, que en lugar de lavado sea el objeto este de DTO. Vamos a copiar, copio y lo pego acá. Me llevo el SQL, ¿sí? Lo que yo les dije de la arroba es porque si ustedes hacen esto, fíjense que no les va a compilar. ¿Sí? Fíjense que esto no compila así como está. Por eso yo el arroba nos salva los enter y nos deja escribir todo el SQL. Bien, entonces tenemos todos los datos del lavado, pero no va a ser un asterisco, sino que voy a tener que hacer el join. Puedo hacer esto. Vamos a hacer esta jugada recta. Vamos a copiar esto, así. Esta parte la puedo reemplazar acá. Serían las columnas y el from con el join. ¿Sí? Pongo eso y debería andar todo igual que antes. Ahí está. Esto lo copié de las columnas que había usado para el método de la lista, del listado de lavados, porque voy a devolver un objeto de este tipo, de DTO lavado. Entonces, estaba trabajando en este. Este método va a devolver un DTO lavado, con mayúsculas, ahí. Y este era reporte, ¿cómo se llamaba? Reporte, último taxi habitual. Último taxi habitual. No lleva parámetros porque es un reporte que no tiene parámetros, ¿sí? Es un SQL que no tiene parámetros. Esta línea se la vamos a sacar. Como esto devuelve un solo elemento, no necesito hacer un while para el data reader, porque con un solo read ya me alcanza. Lógicamente, en realidad, yo acá, si no tengo ningún elemento que cumpla estas dos condiciones, si no tengo ningún elemento que cumpla esas condiciones, o sea, que la consulta me devuelva como antes, vieron que no me pareció la primera vez cuando había hecho la subconsulta y que no me devolvió nada. Bueno, en ese caso, si yo hago esto después, me va a tener una excepción, porque esto va a ser nulo. Entonces va a tratar de acceder o de castear un elemento nulo y me va a explotar. Entonces acá yo sí tengo que preguntar, sí voy a preguntar si el método read me devuelve verdadero o falso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear el objeto lavado. Vamos a hacer de esta forma. Voy a hacer lavado igual a null. ¿Sí? Null. Ahí está. Y eso va a ser lo que se va a devolver. Lavado era DTO lavado. Perdón, ahí está. A ver, quedó todo. Sí, bien, DTO lavado. Entonces, si el método read devuelve, si la consulta SQL devuelve datos, o sea, si el read me devuelve un true, entonces que me cree el objeto lavado y lo llene con datos. ¿Sí? O sea, lavado va a ser igual a new DTO lavado y recién ahí cargo los datos. En el caso de que la consulta no devuelva nada, porque, por ejemplo, no hay ningún lavado en la base de datos o en la tabla, o, por ejemplo, no tengo ninguno que cumpla estas dos condiciones, entonces se va a retornar null, ¿sí? O sea, se va a retornar la referencia esta, pero que va a ser null.
Entonces, eso se puede hacer, y yo lo único que voy a hacer es controlar voy a controlar en la vista o en el controller si acá me llega un objeto o no desde este método. Y acá lo único que tengo que cargar es lo mismo que cargaba en el listado de DTO lavado, así que me puedo copiar esa parte. Fíjense, esta parte me la puedo copiar completa. Y el try catch sí puede ser, pero para este caso es preferible manejarlo, si se puede manejar de esta forma, mejor. Total con if, preferible por ahí tener un control de lo que estamos haciendo. El try catch implica que captura cualquier tipo de excepción, entonces por ahí si explota, prefiero que el try catch me capture otro tipo de cosas antes que los nulos o que se me explote esto. Esto yo lo puedo controlar. Bueno, listo, ya tenemos el método listo. Entonces, si esta consulta devuelve un dato, el dr.read va a devolver true. Si es true, me crea el objeto y lo llena con datos. Y si no, lavado devuelve null, que es lo que le asigné acá. ¿Sí? Entonces, este método se llama último taxi habitual. Desde reportes, bueno, acá me puedo crear una vista nueva o agregarla a esta de reportes, creando un view model nuevo que tenga el dato de este reporte más el del último taxi. ¿Sí? Entonces me voy a crear, esto es una lista de DTO cantidad por tipo. Este es el reporte que ya le estábamos mandando a la vista de reportes, ¿sí? Y que estaba usando la vista como model. Era el DTO cantidad por tipo. Lista igual a esto. Pero por otro lado, nosotros además a la misma vista le vamos a querer mandar un objeto último, era el último lavado, que sea gestor.último taxi habitual. ¿Sí? O sea, tenemos estos dos objetos que le tenemos que mandar a la vista. Ya no es uno solo. Entonces me voy a crear un view model nuevo, ¿sí? Para la vista de reportes. Entonces me voy a crear acá un nuevo elemento, que es una clase BM reportes, le voy a poner ahora. ¿Sí? Muy parecida como al otro, el de lavado, que le mandamos el objeto para el formulario, más la lista para el combo. Bueno, ahora creo este BM reportes que va a tener public list DTO cantidad por tipo, ¿sí? Sería cantidad por tipo. Le voy a poner ese nombre a la propiedad. GetSet. Y otra propiedad que sea public DTO lavado, ¿sí? Último lavado. Ahí está. Entonces, este va a ser el view model. Este va a ser el view model que va a trabajar la vista reportes en lugar de jugar solo con la lista de DTO cantidad por tipo, ¿sí? Que era esta. Antes la vista trabajaba con esta sola, ahora voy a hacer que trabaje con BM reportes para que pueda dibujar los dos reportes, no solo este. Entonces, en reportes yo tengo que hacer acá BM reportes, que el model que use la vista es BM reportes. Acá lógicamente ya el model pasa a ser BM reportes, o sea, un objeto de este tipo, y adentro tiene este atributo, esta propiedad, cantidad por tipo, ¿sí? Cantidad por tipo. Ahora no me compila porque todavía el Razor no se dio cuenta, que estoy trabajando con BM reportes. Ya va a compilar en un momento. ¿Se pondrá un combo para elegir el reporte? No, voy a poner directamente, le voy a mandar los dos reportes juntos para que se visualicen en esta pantalla. Y acá voy a poner otro H3, Chantrum BR, así me hace un salto de línea, me queden pegados. Y este es último, ahí está, último taxi habitual. Y acá lo único que tengo que hacer es mostrar
la información ¿cómo se llama? Del lavado del otro reporte, digamos, del último taxi. Y esto lo puedo mostrar, bueno, podría ser un texto. A ver, vamos a hacer, ¿cómo lo puedo dibujar en la pantalla para que quede lindo? Podría ser la tabla de lavado. Y sí, lo puedo hacer con una tabla o con un texto, porque acá, a ver, no estoy obligado siempre a usar tablas, ¿sí? Por eso quería ver si usaba quizás algún otro elemento visual. Podría ser, no sé, un párrafo, por ejemplo. No va a quedar muy bueno, pero lo vamos a hacer con una tabla. Directamente. Entonces lo teníamos en index. Voy a copiar esa tabla, que ya tenía todo. Es más, voy a copiar las columnas esas y le voy a reemplazar con los datos de ahora. Ahí está. Esa tabla, acá en lugar de, bueno, acciones no va a estar. Y acá tendríamos que poner @model punto último lavado punto, y acá puedo acceder directamente, como es un objeto simple, ¿sí? No es una lista, puedo acceder directamente al lavado, ¿sí? Que era el objeto que yo tenía en esa propiedad último lavado. Y acá tomo la patente de acá. Bueno, acá voy a tener que hacer un if. Los tenía, a ver, no voy a copiar porque no tengo que escribir todo eso. Todo esto. Pero acá en lugar de si no, voy a poner... Ah, pero ya es taxi. Claro, ya es taxi y ya es habitual. O sea, no necesito hacer esto. Tienen razón, perdón. Tienen razón. Esto no necesito ponerlo. Solamente necesito poner la patente, el nombre del tipo de lavado. Claro, no me estaba dando cuenta de ese detalle. Si ya teníamos ese filtro, ya sabemos, no hace falta que lo indiquemos. El nombre. Incluso podríamos poner tipo de lavado. No, patente. Precio. @model punto último lavado punto precio. Bien. Y ya ahí nos quedaría. Entonces ahora si yo corro esto, ahora en el reporte, además, no solo vamos a tener el listado de la cantidad por tipo, sino que también vamos a ver el último lavado que es habitual y es taxi. Bueno, ahí está levantando directamente la página de reportes, así que nos ahorramos ir al menú. Y me tiró una excepción, dice, get devolvió null. ¿Qué problema tuve acá? Un reporte. Ah, me falta algo muy importante. En el controlador, fíjense lo siguiente, model es null. ¿Qué pasó acá? Lo que nos falta es detener esto. Uy, menos un minuto, bueno. Lo que nos está faltando es crear acá el objeto BM reportes, BM igual a new BM reportes, y pasarle a ese. Bueno, justo en el corte estábamos viendo que en el action de reportes, en el que estábamos armando, el problema que teníamos en la vista que nos tiró ese null, el model, era que precisamente no le habíamos mandado el objeto BM reportes a la vista para que la dibuje. Entonces, claro, lo único que nos faltaba era crear el objeto BM reportes en donde le asignemos a sus dos propiedades, una el reporte de la cantidad de lavados por tipo y la otra el reporte del último taxi habitual. Entonces, lo único que nos queda por hacer es bm.cantidad por tipo igual a lista, ¿sí? Porque lista era ese reporte, ¿sí? Había almacenado lo que tenía ese reporte, y bm.último lavado es igual a último, que era el otro reporte.
Y lo único que nos queda es return view pasando el view model por parámetro. Entonces ahora sí, cuando ejecutemos, ahora sí tendría que estar todo bien y mostrarnos los reportes. Lo vamos a forzar directamente a ir al lavado barra reportes. Ahí está, perfecto. Fíjense que nos quedó el listado por un lado, ¿sí? Y acá están los datos del último tax evito, ¿sí? Patente, bueno, justo se llama carga final. Vamos a hacer un update así, dice otra cosa. Update, lavados, set, patente igual. Where ID de lavado e igual a 13. Ahí está. Lo único que hice fue que diga otra cosa la patente. Y si nos vamos al report y lo actualizamos, ahí está. Bueno, ahora tiene una patente. Ahí está.